Y le hemos contado que este martes se va a votar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de quinto retiro previsionales de una iniciativa que ha tensionado el oficialismo. Ayer casi 4 horas de sesión en la misma comisión. Vamos a conversar sobre el tema con el diputado del Partido Socialista, Marco Ilavaca. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Lo habíamos anunciado ya porque nos acordábamos que usted también había defendido los otros retiros. Entonces, por ahí quiero partir, diputado, porque en este quinto, con una nueva administración, se ha dicho que el contexto económico es otro, que se anunciaron también otras medidas, que era lo que decía ayer el ministro Jackson. ¿Usted sigue apoyando el quinto retiro de los fondos previsionales? Mira, efectivamente, esto pareciera un déjà vu, porque nos ha tocado ya en 5 oportunidades discutir lo mismo. Y hoy día hemos escuchado los mismos argumentos que el gobierno del presidente Piñera nos planteó. Lo que yo le he pedido al gobierno en particular es que flexibilicemos nuestras posiciones y, en definitiva, hagámonos cargo de la difícil situación que hoy día están viviendo las familias chilenas. La propuesta que hizo el presidente Boric la semana pasada es una propuesta súper interesante en términos de proceso de reactivación de empleo, pero no en términos de apoyo directo a las familias que tan mal lo están pasando hoy día. Lo que le hemos pedido al gobierno es que, por favor, se hagan parte del proceso, conversemos, seamos capaces de llegar a acuerdos en orden a, primero, preocuparnos de las familias chilenas, que es lo primordial, del difícil momento que no solamente las personas con mayor vulnerabilidad están viviendo, sino la que está viviendo todos los chilenos, sobre todo los microemprendedores, la gente de clase media. Y segundo, seamos capaces de cuidar también la economía, porque Claro. claramente cuando existen procesos inflacionarios, quienes menos tienen son aquellos que son más golpeados. El valor del sueldo hoy día es menor que el de ayer, sobre todo con los últimos índices planteados por el INE, en particular con el IPC del mes de marzo, que estamos hoy día bordeando una inflación cercana al 10%. ¿Diputado? Entonces, tenemos que saber con este momento tan complicado, tratar de salir de una solución alternativa. Porque dice usted que los argumentos son los mismos que daba el gobierno anterior, pero ahora con las cifras en mano, usted mismo lo mencionaba del 1,9% el día viernes de IPC, pero eso también representa el más alto en 30 años, lo que podríamos tener en un año tiene como inflación en 3 meses. ¿Eso no le dice a usted algo que tiene que ver con los retiros, o está en la misma línea de otros parlamentarios que este es un contexto global y que no necesariamente se deben a los retiros anteriores? Mira, claramente dice relación con una situación internacional diferente: el aumento del precio del petróleo, la guerra de Ucrania, la sequía, la escasez hídrica, son elementos que han estado complejizando la economía no solamente chilena, sino mundial. Chile tiene, dentro de los países OCDE, está ubicado en el 10º lugar en términos de inflación. No somos en los top 5 de la inflación mundial, y en los demás países nunca ha existido ningún tipo de retiro. Y tenemos varias razones de inflación. Claramente los retiros han sido un elemento que también han cooperado con cierto porcentaje en este tema, pero recordemos que, por ejemplo, las ayudas económicas entregadas el año pasado implicaron sumas cercanas a los 25.000 millones de dólares. 50.000 millones implicó los retiros, más 25.000 millones de dólares. Se sabe que más de la mitad de los fondos que los chilenos y chilenas retiraron fueron ahorro, es decir, nunca ingresaron a la economía. Cerca de la tasa de deuda morosa bajó cerca de 40 puntos, es decir, los deudores que tenían deudas, especialmente con los bancos de instituciones financieras, dedicaron a pagar sus deudas, dinero ¿Diputado? que tampoco sobrecalentó la economía. Entonces, yo creo que hay que establecer que efectivamente es un factor, no el más importante, pero sí es un factor. Y cuando dice que le piden al gobierno, porque estuvo en la comisión, ¿no? Y con estos argumentos de qué se trata conversar cuando hoy día se vota en la Comisión de Constitucionalidad de legislar este proyecto, y considerando que es un escenario
que usted mencionaba, pero es distinto. O sea, se va a ocupar en lo mismo porque va a ser quizás una medida parche que sirva para ahora, pero después el costo de la vida va a seguir subiendo. En este año también se está proyectando en esas mismas cifras. Entonces, ¿por dónde está el diálogo con el gobierno si la votación es hoy, las medidas ya se entregaron el jueves pasado? Mira, una de las críticas que yo en lo particular le he hecho al gobierno es que falta más diálogo con sus parlamentarios, porque dentro del Congreso se están tomando medidas y se están escuchando, porque además tenemos un contacto directo con la población permanentemente, se están tomando medidas que pueden ser coordinadas con el gobierno. Por De ejemplo, allí que recién ayer nos sentemos a conversar, yo creo que es tardío. Hoy día solamente se vota, ojo, la idea de legislar, no se vota el texto en particular. Entonces lo que queremos y lo que le planteamos ayer, por lo menos al ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, es que seamos capaces de poder encontrar un punto intermedio que logre conjugar los dos factores que señalaron al comienzo. Uno, protección y cuidado directo a las personas y a los chilenos que lo están pasando mal. Y dos, obviamente, cuidado a nuestra economía. Creo que la invitación a este gobierno es que seamos parte de un proceso de coordinación, de comunicación y de búsqueda de una alternativa en conjunto. Lo que nunca sucedió con el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera nos cerraba la puerta y cuando nosotros le planteamos lo que estaban viendo los chilenos, no nos escuchaban. Entonces yo espero que mi gobierno, el gobierno del presidente Boric, en definitiva nos escuche. pero dice sentarse a conversar ayer, ya es tarde, entonces llama de todas maneras al gobierno a dialogar. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Sí, te recuerdo que hoy día se termina de escuchar la sesión de audiencias y solamente se vota la idea de legislar. ¿Usted tiene su voto definido, por ejemplo, ya en caso de que esto se vote en sala, o eso va a depender de este diálogo que usted menciona con el gobierno? Todo depende si es que existen alternativas que efectivamente vayan en beneficio de los chilenos. Si existen alternativas que vayan en beneficio de los chilenos, yo voy a estar por esas medidas, porque en definitiva creo que tenemos que ser, nuestra preocupación final deben ser los chilenos y las chilenas a los cuales nosotros representamos. Y allí hoy día no existe ninguna alternativa que me haga cambiar mi posición. Te insisto, hoy día recién votamos en general, tenemos que entrar al proceso de discusión en particular y espero que en este proceso de discusión en particular logremos en definitiva tener una propuesta alternativa que logre conjugar los dos factores que te he señalado. Y ahí usted condicionaría su voto. Efectivamente, yo creo que es necesario tener una herramienta que en definitiva le entregue efectivamente apoyos a la ciudadanía de nuestro país. Usted, diputado Ilavaca, ¿qué es lo que pediría al gobierno en este diálogo, si es que se logra, para no estar a favor de un quinto retiro? Yo le pediría que se pusiera más en los zapatos de los chilenos y las chilenas que lo están pasando hoy día muy mal. ¿Y en concreto eso qué es? Que se escuche efectivamente a la ciudadanía. Y hoy día los chilenos y las chilenas tienen graves problemas en diferentes áreas. Hay gente... Y te quiero dar un dato, por ejemplo. ¿Tú sabías que de las 625.000 liquidaciones de pensión de alimentos que se desarrollaron producto de los retiros anteriores, 585.000 casos fueron pagados? Ingresaron 790 millones de dólares de los retiros fueron destinados al pago de pensión de alimentos de los papitos corazones. Sí, eso está súper claro, Entonces, diputado. Lo que yo le pregunto es que las personas que, por ejemplo, ya saquen el quinto retiro, en caso de que esto siga, ¿no? Se apruebe, sacan el quinto retiro, se quedan sin pensiones y luego siguen en una situación económica compleja. ¿Cómo pagan el costo de la vida? Porque por eso, si no es una situación permanente, la del quinto retiro, entonces ¿quién se hace cargo después? Si no, tampoco hay base, que era lo que decían los ministros ayer, para hacer una reforma previsional en la que se pueda trabajar si no hay fondos disponibles para hacerlo. No, yo creo que, a ver, este tema toca un tema muy de fondo y que tú lo planteas recién, que dice relación con la reforma de pensiones definitiva, la reforma de pensiones que hace ya más de 10, 20 años Chile tuvo que haber tenido. Y además se da en un contexto, y se viene planteando hace mucho tiempo, de un proceso de legitimación permanente de parte de la administradora de fondos de pensiones. Es un sistema injusto donde los únicos que ganan mucho más
son los bancos, instituciones financieras y la AFP. Porque los chilenos al momento de recibir sus pensiones, porque me pueden decir, no, pero si el capital de los fondos que los chilenos tienen ha crecido, porque efectivamente ha crecido, se le entrega utilidades, pero al momento de percibir efectivamente esos fondos, las pensiones son de miseria, todas. El 5% de los chilenos tienen más de 100 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual y eso implica una jubilación cercana a los 450.000 pesos. El grueso de los chilenos tiene menos de 50 millones de pesos, cerca del 80% de los chilenos. Eso implica pensiones de 200.000 pesos. ¿Eso es justo? No es justo. ¿Y cuáles son las utilidades de los bancos e instituciones financieras? Solamente el año pasado, cerca de 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto ganaron la FP el año pasado? 426 mil millones de pesos. Lo dijo ayer. Entonces, también en la sesión el ministro de Hacienda sobre el IFP. No, lo señalé yo. Yo lo señalé ayer y le pedí al ministro que se pronuncie respecto a eso. Entonces, tenemos un tema de fondo que dice relación con un sistema injusto y que tenemos que cambiar. Bien. Pero hoy día la coyuntura hoy día nos obliga a tratar de encontrar una solución para, te insisto, los millones de chilenos que hoy día lo están pasando muy mal. Bien, diputado Isla Vaca, muchas gracias por hablar con nosotros. Nos quedamos atentos a la votación en general el día de hoy. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, buenos días.